Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos al diario, es un gran gusto estar con ustedes. Todo lo que te voy a contar ahora tiene que ver básicamente con una persona. Esa persona se llama Mauricio Macri. Es la misma persona que asumió el cargo de presidente de la Nación en diciembre del 2015, procesado por escuchar ilegalmente a mucha gente, entre ellos, al cuñado de su propia hermana Sandra Macri. Es la misma persona que terminó su mandato 4 años después. Él, ya con todos los recursos del Estado Nacional a su disposición, terminó espiando al novio de su otra hermana, Florencia Macri. Así como te lo estoy contando, no solo investigó a su hermana Sandra Macri, al novio, marido después, sino que terminó 4 años después investigando a su otro cuñado, al marido o novio, Salvatore Pica, de su otra hermana, en este caso Florencia Macri, de una persona que es capaz de solucionar sus conflictos familiares investigando ilegalmente, espiando ilegalmente a 2 de sus cuñados, porque no tiene otra forma de resolver sus conflictos familiares, utilizando, por supuesto, siempre recursos del Estado. Ya de una persona así te queda claro que podés esperar cualquier cosa. Así que no te va a sorprender todo el resto de historias que se desarrollan a partir de que Macri llega a ser presidente. Hace pocos días se descubrió un entramado muy complicado que habla del enquistamiento de una banda criminal adentro de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo llega el juez Villena, ante quien estuvo hace un rato nada más la expresidente, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, investigaban a un narco, lo voy a contar rápido porque ya lo hemos contado, investigaban a un narco, ese narco dijo: yo he tenido cobertura de la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Cómo es eso? Sí, me contrató para llevar una bomba a la casa de José Luis Vila, un dirigente radical que trabajaba en el Ministerio de Defensa. Me contrató un agente de la CIDE, que resultó ser Facundo Melo, un abogado muy relacionado con barras bravas, que había sido reclutado para operar en contra de Pablo Moyano. Cuando llegan a Facundo Melo, este abogado, bueno, Facundo Melo tenía computadoras, celulares, le intervienen todo ese material, todo ese equipamiento, y ahí encuentran cientos de mensajes, miles de mensajes, grupos de WhatsApp y todo, porque Facundo Melo efectivamente era un agente regular de la CIDE, no un inorgánico, sino un agente hecho y derecho de la CIDE, de la AFI, que trabajaba para esta AFI, viene de la gestión de ahora, de Gustavo Rivas, de la que pasó Gustavo Rivas y Silvia Magdalani, y ahí le encuentran todo un material que describe toda la operatoria ilegal a la cual se dedicaban este grupo de la AFI macrista, comandado, todo indica, por un tal Alan Ruiz. Alan Ruiz es un hombre que viene de La Pampa, muy cercano al PRO, que termina trabajando cuando asume Mauricio Macri a las órdenes de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Pero ella, en algún momento, se lo manda a Silvia Magdalani. O sea que acá tenés una persona clave que se llama Alan Ruiz, que trabajaba en forma directa con Silvia Magdalani, la número 2 de la AFI, y que también reportaba a Patricia Bullrich. Ese hombre se convirtió en director de operaciones especiales de la Agencia Federal de Inteligencia. De él vamos a hablar porque está grabado contando algunos de sus planes en realidad desarrollos de espionajes ilegales. Son gravísimos todos. Ahí cuenta que trabajaban con cobertura de algunos jueces, que aprovechando alguna orden de juez, se cubrían, pero hacían otras cosas, por supuesto ajenas a lo que el juez les había pedido. Y entonces nos metemos ya en el punto que queremos contarte en esta tarde. Cuenta Alan Ruiz que ellos iban a poner a todos los presos, en realidad lo que ya sabemos, eran presos políticos, ¿no? Pero eran presos relacionados con la política en ese momento, junto a narcos, en 3 pabellones, o precisamente en un pabellón en especial, dentro del marco de lo que se llamó el IRIC, este invento macrista a través del Servicio Penitenciario Federal, que era la intervención para la reducción de índices de corruptibilidad. ¿Qué era esto? Ni más ni menos que ponerlos a todos juntos, buscar una excusa,
supuestamente era un lugar para que no corrompieran, gente con plata no corrompiera al Servicio Penitenciario Federal. En realidad, lo que se hizo fue otra cosa. Dijo Alan Ruiz: alambramos el pabellón entero. Lo que han hecho es de una vergüenza, de una desvergüenza nunca antes visto en la Argentina. Porque no solo lograron intervenir los teléfonos con la cobertura del juez Villena, curiosamente es el que ahora aparece investigando todo esto, lo cual es un poquito especial, de verdad, pero con un supuesto seguimiento del juez Villena a las actividades de Mario Segovia, detenido en Ezeiza, lograron la intercepción de los 3 teléfonos, de los 3 pabellones, de 3 pabellones de Ezeiza. Bueno, no solo grababan las conversaciones, ya hemos visto a Roberto Barata hablando con su abogado, una conversación que jamás debió haber salido a la luz. Bueno, no contentos con intervenir los teléfonos de las personas detenidas, que no tenían ninguna de ellas celulares. En el IDIC no se permitían los celulares, nadie en el IDIC tenía celulares, hablaban siempre por estos teléfonos públicos que estaban intervenidos y que la AFI recibía absolutamente todas las grabaciones. Además pusieron micrófonos en cada uno de los lugares, cámaras, micrófonos en todo el pabellón, en el baño, en los cuartos donde recibían a las visitas, en todos lados, con la excusa de que ahí se hacía política, ¿no? De que iban a hacer política o estaban armando política. Toda esa información le llegaba al gobierno de Mauricio Macri y era utilizada tanto en lo político como también en causas judiciales. Y también revela Alan Ruiz que está grabado, fue grabado por uno de sus secuaces, y esas escuchas ya se publicaron en un medio colega. También contó que cuando vos entrabas a visitar a cualquier preso de Devoto y tenés que dejar en un locker, por ejemplo, tu celular, tu llave, la llave del auto y demás, aprovechaban para sacar el celular, clonarlo, sacar la información o intervenirlo. Pero eso no es todo lo que hacían. Después también, y te lo va a contar ahora una de las víctimas, hacían un seguimiento especial sobre las personas que iban a visitar a algunos presos y les robaban el celular. No para venderlo, sino para tener toda la información, capturar toda la información de esas personas que eran las más cercanas a las personas detenidas. Realmente una banda criminal nefasta, armada por Silvia Magdalani, el titular era Alan Ruiz, y por supuesto todo esto respondía a las órdenes de Mauricio Macri. Vamos a empezar a escuchar el testimonio de Fabián de Sousa, accionista del Grupo Indalo, también de C5N, que contó con pelos y señales hoy en la radio junto a Gustavo Silvestre. Lo pudimos entrevistar y contó todo lo sufrido por él, una de las víctimas no solo de la persecución del gobierno de Macri, sino después también, una vez encarcelado en forma injusta e ilegítima, entonces ahí también lo espiaron desde el día que entró a la cárcel hasta el día que se fue. Empecemos a desgranar un poco esta información. Sorprendernos no, nosotros creíamos que estábamos siendo escuchados o grabados o filmados como personal de lo que se llama el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal. Estaba infiltrado dentro del personal que tenía trato con nosotros e informaba de manera permanente acerca de nuestras actividades, violando todo tipo de intimidad. Imagínate que estar grabado en la celda, ¿no? O grabado en los lugares en donde uno se encontraba con su familia, con sus apoderados, con sus abogados. Era una violación a cualquier derecho que tenía, ¿no? Lo que pasó en este caso es la más clara violación a los derechos humanos. Una persona que está detenida tiene también la protección del Estado. El Estado no puede violar su intimidad y de ninguna manera es sagrado violar su derecho de defensa. Entonces jamás se puede escuchar la conversación entre una persona detenida y su abogado. Eso es violatorio absolutamente del derecho de defensa. Eso es una violación a los derechos humanos. Ya Alejandro Rúa, abogado de Amado Vudú, a raíz de todo esto, ha presentado ante el relator de Naciones Unidas una nueva denuncia contra Mauricio Macri y toda la comandancia de ese grupo por haber violado los derechos humanos de las personas detenidas. Es lo más bajo que se puede hacer, es espiar a una persona detenida que ya tiene su derecho más básico, que es el derecho a la libertad, coartado porque está detenido, pero encima vos aprovechás que lo tenés allí
sometido a tu arbitrio para investigarlo, escucharlo, violarle absolutamente todos y cada uno de sus derechos. Sigamos porque empiezan a aparecer los responsables políticos de esto, ¿eh? A ver. El ex jefe de gabinete de la Nación, el señor Marcos Peña, nos mandó a decir que a los enemigos ni justicia, así que claramente cumplió con su rol, ¿no? Pareciese que hay una confabulación de muchos sectores de la administración del poder. Esto no es una banda suelta, digamos, no es una banda suelta. No, era una decisión. coordinación absoluta, eran las fuerzas del Poder Ejecutivo. No fue casualidad. Esto fue ordenado desde lo más alto del gobierno de Mauricio Macri, por él y también por otro ejecutor de estas políticas, Marcos Peña, porque les mandó a decir, a través de personas de este grupo, que por ejemplo cuando había reuniones por algún tema de pauta publicitaria, que les correspondía a este canal o a cualquier medio por la gran audiencia que tienen, ahí llegó un mensaje directo. Díganles que a los enemigos ni justicia. Ese fue el mensaje de boca de Marcos Peña. ¿Dónde corno está Marcos Peña? ¿Escondido abajo de qué piedra está Marcos Peña después del daño que hizo? ¿Por qué no sale a responder esto? Por ejemplo, tiene que responder por un montón de cosas. Pero este mensaje siniestro, mafioso, lo mandó Marcos Peña. Pero hay más, sigamos. Desde que fui detenido hasta octubre, el 8 de octubre, que fue el día que me tocó recuperar mi libertad, vivimos tantas situaciones extrañas de acoso, de persecución, de robos, de gente vinculada directamente conmigo que fue puesta con armas para robarle el celular, gente que le robaron los autos, gente que le rompieron los autos en la puerta de las casillas de seguridad del penal para robarle los celulares que quedaban afuera porque no se pueden ingresar con celulares a la cárcel, nunca nadie sabía nada. Y no había forma, cuando vos tenés enfrente a una organización delictiva y en la cual está el Estado formando parte de la misma y tiene recursos ilimitados, poder cuidar el grupo más íntimo, personal, ya sea familiar y amigos y compañeros de trabajo, hacían todo lo posible para cuidarse, pero fueron permanentemente violados y en su intimidad, violados en su patrimonio, violados y perseguidos en su vida. Bueno, ¿qué buscaba esta banda de delincuentes que aprovechaban su condición de agentes de la AFI para investigar ilegalmente? Por ejemplo, hacían esto. Si vos ibas a visitar asiduamente a alguna de las personas que estaban detenidos y ellos detectaban que eras una persona de mucha confianza de alguno de los detenidos, querían agarrar tu celular. Si vos lo dejabas en el auto, te rompían el auto y te lo robaban del auto. Eso pasó. Si vos entrabas con el celular y lo dejabas en el locker, te lo agarraban del locker y te lo duplicaban. Y si vos no hacías ninguna de las otras dos cosas, te seguían y cuando te encontraban en la calle, te ponían un revólver en la cabeza para robarte el celular. No plata, no lo querían vender el celular, querían la información que tenía el celular. Te ponían un revólver en la cabeza, así lo contó Fabián de Sousa. Yo tengo un amigo, ustedes también lo conocen, al cual para robarle el celular le pusieron un revólver en la cabeza en pleno Palermo. Se negó a entregar su celular y bueno, al final lo salvó y le ofreció la billetera, le ofreció plata, le ofreció lo que tenía de otra mano el celular. Quería el celular, cuando no le dio el celular no se animó a dispararle, pero estuvieron a segundo de dispararle para robarle el celular. Una banda de delincuentes enquistada, traída a la AFI para trabajar y hacer esta porquería para Silvia Magdalani, para Mauricio Macri. Porque además, la gran cantidad de agentes que trabajaban a las órdenes de Alan Ruiz no era gente de la AFI que venía de otras gestiones. Ellos armaron su propio grupo de tareas con gente nueva, con gente que se nutrieron, algunos integrantes de la policía judicial, perdón, de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Algunos llevaron, conozco el caso de algunos, en algunos días tal vez tenemos la posibilidad de hablar con ellos, y armaron todo un equipo nuevo, de agentes nuevos, hasta amigos de Gustavo Arribas integraron esas bandas. Amigos personales
de Gustavo Arribas, gente que había trabajado con él en el tema fútbol, no tenían la más remota idea del tema de inteligencia, se dedicaron a hacer estas porquerías, todo ilegal, todo absolutamente ilegal. Pero sigamos con el relato que hace Fabián de Sousa sobre esto, que fue una de las grandes víctimas junto con Cristóbal López y todos, en definitiva, los que estuvieron compartiendo ese pabellón del IRIC en la cárcel de Ezeiza. Los informes que generaban de la AFI, de SPF, después eran usados en las causas judiciales. Tengo un montón de gerentes, un montón de gente que trabaja conmigo en las diferentes compañías, en las cuales una vez que se juntaban con personas que fueron designadas de manera absolutamente ilegal, en roles de interventores, en roles de funciones que designaba la justicia, cuando iniciaban las reuniones se preguntaban si habían ido a ver a los presos, si alguno decía que sí o que no, su respuesta era contrastada contra información que tenía esta persona que revisaba un reporte y le decía, te aconsejamos que no los veas. Esto es muy interesante, Macri tenía dos objetivos con respecto a Cristóbal López y a todo el grupo Indalo y a Fabián de Sousa. Primero, meterlos presos. Segundo, quedarse con las empresas. Son dos maniobras que fueron paralelas, ¿no? Ahí trabajó muy duramente la AFIP para llevar adelante ese objetivo criminal, ¿no es cierto? Ahora, mientras todo esto se desarrollaba, había muchas cosas ocurriendo con el desguace de las empresas, con el ataque a las empresas, medidas judiciales, nombramiento de veedores, bueno, medidas de todo tipo y factor, ataques de la AFIP, desde todo el gobierno atacaban las empresas. Cuando había reuniones con gerentes, con personas importantes de las empresas del Grupo Indalo, les preguntaban, che, pero vos lo fuiste a visitar a Fabián de Sousa, vos estuviste con Cristóbal López en la cárcel de Ezeiza. Si ellos decían no, te sacaban los datos. Vos estuviste tal día, a tal hora, durante tanto tiempo, lo fuiste a ver a Fabián, después lo fuiste a ver a Cristóbal. Todo tenían. Utilizaban toda esta información obtenida ilegalmente para operar en las distintas acciones que llevaba adelante el gobierno de Macri para destrozar al Grupo Indalo y para continuar con el ataque, la famosa persecución, de la cual vamos a hablar mucho, me parece, de aquí en más, que culminó con el desguace de la empresa Oil Combustibles. Pero todo ese ataque, todo estaba coordinado. La AFI trabajando por un lado, la AFIP trabajando por el otro, la justicia también atacando y persiguiendo ilegalmente con todo tipo de medidas, y ahí tengo que nombrar al juez Ercolini y al fiscal Policita, de promiscua, él se enojó cuando yo lo dije, lo voy a repetir, de promiscua relación con la AFIP, el fiscal Policita, de promiscua relación con la AFIP, el amigo de Jaime Mesikoski, después vamos a hablar de él, también todo confluía en lo mismo, meter los presos a Cristóbal López y Fabián de Sousa y afanarle las empresas. Por eso es que se desarrollaba paralelamente toda esta investigación mientras ellos estaban presos, para ver qué datos podían sacar para que ellos estuvieran más tiempo presos y para quedarse con sus empresas. Sigamos. Era como el reparto de las sortijas, o sea, quien iba a vernos humanitariamente, por la relación laboral y la relación de trabajo como la relación personal, tenemos muy buena relación con toda la gente, se les prohibía ir a vernos, a los que desafiaban eso iban a vernos, que era la gran mayoría, las amenazas se cumplían, iban a tener infinidad de problemas judiciales, y a quienes cumplían y no iban, la sortija les llegaba porque en el expediente empezaron a llegar escritos en donde su función se ajustaba a derecho. Bueno, buscaban, por supuesto, gente que traicionara, que inventara cosas y demás, y a muchos gerentes también los acosaban judicialmente para quebrarlos y que empezaran a trabajar a favor de la justicia o de esta banda criminal para seguir generando elementos falsos, por supuesto, contra López y de Sousa. Vamos a continuar porque ahora se pone más interesante. Fue una comunicación del señor Fabián Rodríguez Simón. Señor, le digo porque por respeto, pero yo no sé si tiene los atributos del señor, en la cual una negociación totalmente externa a las cuestiones que tenían que ver con Grupo Indalo, que tenían que ver con otros negocios en los cuales el señor Cristóbal López participa, le dice, dan por terminado el proceso de la negociación, y le dice, bueno, cada uno haga lo que pueda, porque empieza la guerra nuclear. La guerra nuclear fue un proceso en el cual desde una cuestión, desde un ataque
mediático sin precedentes, construyeron un caso que no tiene nada que ver con la realidad, que era una ficción, y desde esa ficción ellos intentaron poner a las compañías en una posición de debilidad absoluta, por lo cual algunas de ellas se concursaron, y desde el punto de vista personal, un ataque sistemático a nuestra intimidad. La culminación fue las detenciones de diciembre del 2017 y de abril del 2018, que culminaron en el 2019, y en realidad culminan diciendo que nuestras detenciones nada tienen que ver con la documentación existente en el expediente. Bueno, esta es una historia, yo creo que vale la pena escribir un libro sobre esta historia. No falta mucho para que aparezca toda esta historia en un libro. Pero mientras tanto, empecemos por el principio, ¿no? Y acá hacemos un poquito de historia para entender la participación de Pepín Rodríguez Simón. Macri siempre supo que iba a atacar a Cristóbal López cuando asumiera su gobierno. De hecho, ya tenía preparados equipos que ya sabían qué iban a hacer cuando desembarcaran, por ejemplo, en la AFIP. A quiénes iban a perseguir, cómo iba a coordinarse esa persecución con la justicia amiga de Mauricio Macri, cómo se iba a coordinar con el trabajo de Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción y con el de Mariano Federici a través de la AFIP. Ahí lo tenés a Pepín Rodríguez Simón junto a Mariana Zubik y a Elisa Carrió. ¿Por qué se hacen amigos? ¿Por qué se hacen amigos cuando en realidad se odiaban y no tenían nada que ver? Bueno, justamente porque en el ataque que proponían llevar adelante, Elisa Carrió y Mariana Zubik hicieron un gran aporte. Aportaron a Jaime Mesikowski, un hombre de la AFIP, hiper recontra anti-kirchnerista, ahí lo vas a ver, este Jaime Mesikowski, que armó en el año 2015 la Fundación Pensar, y están los papeles, armó el desembarco en la AFIP. Por supuesto, este es el hombre que junto a Alberto Abad y demás disponen la creación de distintos grupos de tarea, cada cual con un objetivo. Cristóbal López, Lázaro Báez, Cristina Kirchner, Florencia Kirchner, todos tenían un grupo que los atacaba, que juntaba información y demás. El grupo que le tocaba atacar a Cristóbal López fue el que armó el carpetazo que tomó el irresponsable de Hugo Alconadamón, porque hay que decirlo, el irresponsable de Hugo Alconadamón fue el receptor del carpetazo en contra del grupo Indalo, de Cristóbal López. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando este señor Pepín Rodríguez Simón lo manda a Macri a negociar con Cristóbal López, y el grupo de socios de Cristóbal López que estaban en el tema juego, porque ellos participaban en el juego del hipódromo, para negociar el pago de ingresos brutos a la Ciudad de Buenos Aires. Un tema viejísimo que, bueno, ni vale la pena, pero es interesante también analizar. La cuestión es que cuando esas negociaciones llegan a mal puerto, Pepín Rodríguez Simón dice, esta es la guerra nuclear, habla con los abogados de Federico de Achával, titular de APSA. Esto yo lo hablé con el abogado de él, así que yo puedo dar fe que esto es cierto. Yo hablé con la persona que recibió el mensaje de Pepín Rodríguez Simón, hablé yo, y le dijo, esto es la guerra nuclear, trata de cobrar tus honorarios porque a esto no le va a quedar nada, le vamos a dar con todo. Después también a otra persona, también Pepín Rodríguez Simón le dijo, los vamos a hacer mierda. No pasó una semana que de casualidad Hugo Alconadamón publica en marzo del 2016 el infame artículo diciendo que se habían robado 8.000 millones de dólares. Por supuesto, después se desdijo, era todo mentira lo que dijo Alconadamón. Bueno, un irresponsable absoluto y completo. Esa es la participación de Pepín Rodríguez Simón. No fue la única, No fue la única. Él fue integrante de la mesa judicial, porque detrás de todo este ataque, la coordinación la llevaba adelante la mesa judicial de Mauricio Macri. Vamos a aportar más elementos. A ver, sigue hablando Fabián de Sousa esta mañana en Radio 10. Era la destrucción absoluta del grupo. Imagínense que en ese momento el grupo de manera directa e indirecta daba trabajo a 30.000 personas. Nosotros resguardamos las compañías porque pensábamos que era lo más importante, porque fue otro de nuestros hijos que construimos durante 30 años. En ese asesoramiento del señor Nicolás Caputo, que escapa como una rata, que ahora la semana pasada comprando un Falcon 900 y escapándose con un avión comprado, el señor nos dice que él nos aconsejaba
que rápidamente nos vayamos a Sudáfrica y que ahí nos quedemos porque no había extradición con Argentina. Eso hacía que podíamos estar tranquilos durante el proceso que iba a ser un proceso muy difícil.